Dios los bendiga, hermanos. De mi parte, darles la bienvenida, aunque ya se las han dado, ¿verdad? Pero quería dárselas. Estoy muy feliz de estar con todos ustedes aquí este domingo más que el Señor nos ha traído a todos juntos en armonía, en amor y en paz. Hoy vamos a estar viendo Mateo capítulo 13, del 31 hasta el 50. El título del mensaje del día de hoy es ¿Cómo es el reino de Dios? Y es que en nuestro caminar cristiano, ¿verdad? Conforme vamos a caminar, van a surgir dos preguntas importantes. ¿Qué es el reino de Dios y cómo es el reino de Dios? ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque a través de la Biblia, ¿verdad? Nos habla del reino de Dios. Y a través de las cartas paulinas nos dice que somos miembros, somos ciudadanos del reino de Dios. Entonces, una pregunta importante, si somos miembros o ciudadanos de un reino, es preguntar qué es ese reino y cómo es ese reino. Porque si nos fijamos a las palabras que estamos diciendo, que Dios, el creador del universo, el que en su esencia no puede ser material, no puede ser de la misma esencia que nosotros, pues Él es superior a su creación. Entonces, ¿cómo es que Él tiene un reino y cómo es que nosotros, seres inferiores, somos parte de ese reino? ¿A qué se deriva? Porque no es un reino visible. Entonces, ¿qué es ese reino? ¿Y cómo es ese reino? Lo vemos en todas partes en Mateo. En el versículo 31, perdón, en el versículo 32 dice, el reino de los cielos. En la parábola anterior dice la palabra del reino. En el versículo 24 dice el reino de los cielos. Y vamos y seguimos y el reino, el reino. En Mateo capítulo 3, Juan dice, cuando va a bautizar a nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 3 dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, versículo 2. Entonces vemos por todos lados el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Y qué es este reino? ¿Y cómo es este reino, que es más importante? Bueno, yo creo que si alguien pudiera contestar esa pregunta es Dios mismo, ¿verdad? No hay un filósofo, no hay un teólogo, no hay un escolar, no hay nadie que pueda responder mejor esa pregunta que Dios mismo. Y Él lo hace. Y en las parábolas que vamos a estar viendo ahorita, el Señor Jesucristo, nuestro Señor, que es Dios, nos da tres características que van a definir al reino de Dios. Característica número 1, el reino de Dios es influyente. El reino de Dios es impactante, o su característica número 1, su magnitud. Su característica número 2 es su valor. El reino de Dios es precioso para los que lo encuentran. Característica número 3, el reino de Dios es exclusivo. Exclusivo solo de aquellos que hayan de recibir la ciudadanía por medio del sacrificio de Cristo. Vamos a estar viendo esto, pero vamos a hacer una oración antes de entrar a ello. Gracias, Padre Santo, por este día que nos permites estar aquí, Padre Santo. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas el día de hoy, que podamos ser edificados, que podamos ser consolados, que podamos ser exhortados, dependiendo de nuestras necesidades, lo que necesitemos, Señor, en nuestro día a día, Padre. Te pido que salgamos bendecidos de este lugar, conociendo qué es lo que debemos hacer, cómo es que debemos pensar, cómo es que debemos amarte, cómo es que debemos amar a nuestro prójimo, Señor. Cómo es que debemos trabajar para el reino. ¿Cómo es que tenemos esperanza en tu reino, Señor? Te lo pido, Padre poderoso, en el nombre bendito de tu Hijo amado y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a estar viendo la primera parábola en el versículo 31. Hoy no vamos a estar en un orden de texto por texto como normalmente lo hemos estado haciendo, pero vamos a seguir en ese orden sistemático como nos gusta en la continuación del capítulo 13. Pero vamos a leer el versículo 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ya a mí me tocó la semana antepasada hablar acerca de por qué Jesús empezó a hablarles en parábolas. Y aquí el texto ahora nos dice que ya no les hablaba si no era por parábolas. Y ya lo explicamos, ¿verdad?
para poder explicar una verdad espiritual, algo profundo, algo que va más allá de nuestra imaginación, porque somos seres limitados a nuestra dimensión. Usa este recurso magnífico que es comparar dos objetos, una verdad espiritual con una práctica tangible, cotidiana y que todas las personas puedan entenderlo. Algo sencillo. Esta es la mejor manera de explicar algo que no podemos entender, algo que está fuera de nuestra dimensión, con algo que está en nuestra dimensión. Y dice que el profeta, le llama al profeta al Señor, pero es en el Salmo 78:2 donde habla de esto, donde cita este texto. Dice que hablaría cosas escondidas desde la fundación del mundo. Es que es verdad, el reino de los cielos, todo va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios que orquesta todo y todo está bajo su dominio, bajo su poder, bajo su control. Nosotros no tenemos que temer, pues todo está hilado conforme a la voluntad de Dios. En especial su reino. Si hay algo que debe estar más de acuerdo a su voluntad, pues es su reino. Y Él nos va a enseñar estas cosas, pues ese reino espiritual que va por encima de nuestra comprensión, va a declararlo por medio de una herramienta muy poderosa que es la parábola. Vamos a ver entonces la primera característica que el Señor Jesucristo nos va a dar al respecto de cómo es el reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? Versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Versículo 33. En otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Qué tiene que ver esto con el reino de los cielos? Bueno, el Señor Jesucristo está usando 2 ejemplos muy cotidianos y que aún en nuestros días pueden ser vistos, ¿no? Una semilla de mostaza usted la puede poner aquí en medio de mis 2 puntas y es pequeñita, pero cuando la planta y crece puede llegar a medir 4 o 5 metros. Hablando de que algo tan pequeño puede crecer. Y en la levadura, las 3 medidas de harina puede ser valor a nuestros días en medición de 22 litros, que un poco de levadura puede fermentar toda esa masa y expandirla. Así es el reino de los cielos. El reino de los cielos es impactante, es influyente. Su magnitud es de gran alcance. Es de gran alcance. Vamos a ver la historia un poco. El hermano César hacía mención de que al principio el Espíritu Santo de Dios es hablando a través de lo que Él dijo. Al principio la gente era poca. El Señor Jesucristo empezó. Si lo vemos de ese lado humanista, donde no creemos que la Biblia es real, digamos que es así. El Señor Jesucristo era solo un carpintero, un hombre sin estatus político, sin dinero. No había sido enseñado como los fariseos de su tiempo, como los líderes religiosos, no era de la élite. Y tuvo el impacto más grande que cualquier hombre pudo haber tenido. Entonces, si solamente era un hombre, era muy brillante y pudo haber sido el hombre más brillante que existió. Obviamente nosotros sabemos que no es así, no era solo un hombre, era Dios encarnado. Y por eso el impacto que tuvo. Con 12 hombres comunes y corrientes, algunos muy diferentes en contexto, en cultura, en idea política. Algunos eran pescadores, algunos otros cobraban impuestos, algunos otros eran guerrilleros. Desacuerdo total ahí. Y estos 12 hombres, del impacto de este gran maestro, se expandió a ser hoy. En 2000 años, nosotros como cristianos tenemos tanta historia tan rica. Vemos a los primeros años de la iglesia, ¿verdad? Perseguidos, pocos hombres reuniéndose en cuevas, en lugares que no los pudieran encontrar, 70, 60, 20, decía el hermano, a convertirse en una religión que fuera del Estado más poderoso, más influyente, expandiéndose hasta el Nuevo Mundo cuando se descubrió. En toda Hispanoamérica ha tenido un contexto cristiano, aunque sea católico romano, pero lo ha tenido. Ha tenido el impacto del reino de los cielos. ¿Quieren ver en qué tanto ha sido impactante? No solamente en esto. Interesante que dijo que nos iba a declarar cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y es que nadie hubiera apostado nada por estos 12 hombres,
o por este carpintero. Hay una historia donde querían asesinarlos y uno de los líderes de ellos les dijo: espérate, otros ya han hecho esto. Si realmente es Dios, va a progresar, y si no es Dios, va a morir. No le tenía ninguna fe. Pero ha sido influyente el reino de los cielos. Y queremos ver algunos ejemplos de cómo ha sido influyente en la sociedad en la que vivimos. Bueno, hablemos de las escuelas y de los hospitales. Yo pienso que son las dos cosas más importantes. En la política también, En la política también. El reino de los cielos ha sido influyente en todos los aspectos de nuestra vida. Hay un antes y hay un después del reino de los cielos. Antes del reino de los cielos, en el ámbito escolar, en el ámbito de estudio, en el ámbito de conocimiento, todo era elitista. Solo las élites tenían el acceso al conocer. El público, como nosotros, laicos, sin poder, sin recursos, no teníamos oportunidad de aprender. Esto cambia cuando la iglesia crece con personajes como Cristófanos, como Agustín de Hipona, en los mismos evangelios, que ya no hay diferencia entre un esclavo, entre un dueño, entre alguien de color, entre alguien no de color, entre un judío, entre un gentil. El primer hospital público para atender a un desconocido fue un hospital cristiano. San Basilio el Grande fue el primer hospital que se funda, que cambia el mundo. Este es el impacto del reino de los cielos. Este es el impacto al cual usted, si usted le ha creído a Cristo, usted es miembro de él. No son cuentos, esto es real, esto es historia. El reino de los cielos ha cambiado como una semilla tan pequeña, con 12 hombres y un carpintero, cómo impactaron nuestro mundo. Eso es en el hospital. La Cruz Roja, ¿quieren una sorpresa? Su fundador fue un cristiano evangélico reformado, Henry Dunant, con la cosmovisión bíblica de ir a apoyar al necesitado. Esto es lo que el reino de los cielos hace. No tuvo un cambio revolucionario, no salvó a Israel como ellos pensaban que lo había prometido, pero hizo algo muchísimo más grande: cambiar la humanidad, salvar a personas eternamente. No solo esto, pero vemos a lo largo, a través de la historia, personajes como Agustín de Hipona, Cristófanos, que promovieron el estudio a la gente común, el estudio de la teología, el estudio de la doctrina. Y vemos después en la Reforma, que estamos muy frescos con ello, Personajes como Martín Lutero, que él decía que todo niño debía saber leer, que tuviera la oportunidad de poder leer la Escritura. Cuando llegan los puritanos a Estados Unidos, ellos fueron los que promovieron la alfabetización bíblica. Martín Lutero decía que todas las ciudades de Alemania tuvieran que tener una escuela. Esto es lo que el reino de los cielos hizo, no el mundo. Hoy ellos quieren convertir la historia de que no, nosotros, la época ilustrista, donde se apartaban de Dios. No, eso, ellos no querían eso. Ellos eran elitistas, ellos hacían acepción de personas, pero el evangelio de Dios no. Y ese es el impacto, esa es la influencia, esa es la magnitud del reino de Dios. Porque imaginemos las palabras: el reino de Dios. Si Dios, el creador del universo, tuviera un reino y lo tiene, esta fuera una característica, su impacto en la sociedad. Porque el rey es el Dios del universo. Entonces esta es la característica número 1. El reino es influyente. Característica número 2, su valor. El reino de Dios es precioso para los que lo encuentran. Versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Versículo 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos es precioso en su valor. Lo podemos ver desde su perspectiva personal, lo podemos ver en personajes históricos. El reino de los cielos, aunque no
para todos lo pueden entender, pues es el Espíritu Santo de Dios, porque dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales, ¿verdad? Pero una vez que el Espíritu Santo de Dios nos ha regenerado, nos ha transformado la mente, esto se vuelve lo más precioso que podemos tener. El pecado, nuestros deseos, nuestra voluntad, son nada comparado al reino de los cielos. ¿Por qué? Bueno, porque nada de aquello genera paz, nada de aquello genera descanso, y eso es lo que el hombre constantemente está buscando, paz en lo que hace. Por eso va y busca un propósito de vida, va y busca satisfacer ese vacío que él lleva. Pues el hombre está creado a la imagen de Dios, está creado con el propósito de relacionarse con su Creador. Y nuestro estado pecaminoso no nos permite estar en paz, estar en una relación personal con el que nos creó. Solamente podemos tener esa paz justificados por la fe, que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que hacemos esto, una vez que vemos el valor de la cruz en nuestras vidas, todo en nuestras vidas queda nada. Yo no tengo nada, aunque pueda tener una casa aparentemente, aunque pueda tener un carro aparentemente, aunque pueda tener esta ropa, aunque pueda tener este dinero, no tengo nada. Esa casa un día me muero, no la tengo, no me la llevo. Viene la calamidad, se destruyó. Viene un ciclón, se destruyó. Mis ropas se van a envejecer, se van a podrir, van a pasar de moda y voy a querer más. El dinero, lo tengo seguro en la nube, lo tengo seguro en una plataforma. Ok, se cae el sistema de tu país, ¿qué pasa? ¿Dónde quedó todo lo que tú tenías como valor? Mi filosofía, bueno, eso va cambiando con el tiempo. Hoy pienso algo y mañana otro. ¿Qué pasa con mi filosofía? Algunos piensan que el conocimiento, que la mente es todo lo que somos. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando me caiga Alzheimer, cuando me vuelva viejo? ¿Dónde queda mi conocimiento? ¿Dónde queda mi conciencia? ¿Qué pasa si me llega de la nada la esquizofrenia? ¿Dónde queda mi conocimiento? Sin saber quién soy yo. El valor de este mundo es nada comparado al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tengo paz de que estoy bien con el creador del universo. Y si estoy bien con el creador del universo, aquel que creó todo en 6 días, aquel que controla la calamidad. Me pase, no me pase, estoy bien, no estoy bien, tenga, no tenga, yo estoy con Él y no me va a hacer falta nada. Tengo paz, no estoy preocupado por perder mis cosas de valor. Estoy cansado de llevar una vida tediosa. Puedo venir a Él y Él me va a dar descanso. Entonces, cuando ponemos en la balanza y vemos el reino de los cielos en esta metáfora que usa Jesús, yo, si sé que está un tesoro ahí, es lógico que si nadie más sabe, voy a ir a vender todo y voy a apostarle porque yo estoy seguro que ahí hay algo. Hay oro, hay piedras preciosas, hay diamantes. Es lógico que yo voy a ir a vender todo y voy a ir allá. Cuando el Espíritu Santo de Dios nos ha regenerado nuestros corazones, no hay vuelta atrás. Incluso cuando quiera volver atrás, usted se da cuenta que no vale la pena. Nada lo llena. Su propósito no tiene sentido sin Dios. Por eso es que es precioso en el ámbito personal. Personas como el apóstol Pablo da ese giro extremo donde toda su identidad en el judaísmo, en las leyes, en ese conocimiento tan vanidoso, y después que dice, eso lo tomaba como nada, por Cristo. Personajes como Agustín de Hipona también, que estaban en sus filosofías, ahí conociendo lo de los estoicos y lo de algunos filósofos, y cuando ya Cristo dice, eso no es nada. Y podemos seguir, y estoy seguro que en su ámbito personal también, en mi ámbito personal también yo, en nuestro pecado, en nuestro estilo de vida. ¿Qué es eso, lo de ayer con lo de hoy? ¿Qué es nuestra antigua vida con Cristo? ¿No hemos muerto al pecado? ¿No es precioso para ahora nosotros tener paz, verdadera esperanza? Y esta esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. Vivir sin esperanza es vacío. Es no tener rumbo. Es no tener propósito. Y el humano está diseñado para tener un propósito. Por eso es que ve a las personas ahí buscando cosas en que aferrarse, en que llevarse la vida viviendo, porque no tienen propósito. Entonces esta es la característica del reino de los cielos, que su valor es inmenso para los que
son miembros de Él. Por eso dan su vida. Vemos a los mártires de antes y de hoy. Si el reino de los cielos no tuviera valor, ¿dieran su vida por ello? ¿Ustedes creen que alguien diera su vida por algo que no tiene valor? Cuando la vida, en ese sentido de reflexión, es lo más valioso que tenemos y es lo único que tenemos. Pero cuando está el reino de Dios, incluso la vida nuestra es nada. No hablaba yo hace algunas predicaciones que incluso para los que tienen el reino de los cielos, su padre, su madre, van a estar dispuestos a dejarlo. ¿Quieren entender el contexto de lo que estoy diciendo? Los invito a que vuelvan a ver la predicación. También el reino de los cielos, versículo 45, es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue, vendió todo lo que tenía y la compró. Así es. Hay una película muy antigua de una mexicana, clásica mexicana, de esas de blanco y negro, donde una pareja encontró una perla y era de esas negras que no tienen tanto valor, pero como ellos eran tan pobres no sabían, ¿no? Y esas personas dejaron todo y sentían que la gente los observaba y la estaban llevando allá a venderla a la gran ciudad, ¿no? Porque eran de un pueblo costero. Y cuando llegan allá, con lo poquito que les dieron para ellos, dijeron, esto fue suficiente, haber vendido todo, porque es lo más que he tenido. Porque era la cantidad de dinero que nunca antes habían visto en su vida. Y dejaron todo, su familia, sus amigos, por ir a vender esta perla. Así para el cristiano. Una vez que el Espíritu Santo de Dios regenera nuestro corazón, regenera nuestra mente, dejamos todo lo dejamos. Todo por el reino de los cielos. Tercera característica, el reino de los cielos es exclusivo, no es para cualquiera, no cualquiera lo tiene, no cualquiera sacrifica su vida por ello. El reino de los cielos no cualquiera recibe y recibirá las bendiciones que promete, no cualquiera tiene una relación con el Rey del universo. Versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El hermano César lo tocó más profundo la semana pasada. Yo hablé de esta parábola la semana antepasada, las diferencias que hay entre el verdadero creyente y los que aparentan ser verdaderos creyentes. Esa es la ironía de la influencia del evangelio, del reino de los cielos, que influye tanto que incluso aquellos que no son miembros quieren ser miembros. Por eso se cuela tanto falso creyente, por eso se cuelan tantas falsas creencias. Las mayores religiones hoy en día fueron influenciadas por el reino de los cielos. Los musulmanes, los mormones, los testigos de Jehová, los católicos romanos, los ortodoxos. Lo siento, es la realidad, es la realidad. Entonces influye tanto, pero es exclusivo. Al final del día, el trigo y la cizaña van a ser separadas. Todo para que no sea dañado el trigo. Eso ya lo hemos tocado en las siguientes dos. Pero el reino de los cielos es exclusivo. ¿Y para quiénes es exclusivo? Bueno, Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Los hijos de Dios tienen que ser parte del reino, obviamente. Y no puedes ser parte del reino sin ver el reino. Entonces necesitas un nacimiento nuevo, pero necesitas haber creído en el sacrificio de Cristo. Necesitas haber puesto tu confianza en el sacrificio de Cristo.
¿Queremos seguir viendo más? Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Queremos más? Colosenses capítulo 1, versículos del 13 al 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por sangre al perdón de pecados. El reino de los cielos es exclusivo, solo de aquellos que han puesto su confianza en Cristo. Solo de aquellos que han metido la aplicación, que tienen la ciudadanía. ¿Y cuál es la aplicación? Bueno, haber aceptado el sacrificio de Cristo, haber reconocido que por tu propio mérito no puedes ser ciudadano del reino y que el rey es muy misericordioso y ya hizo todo el trabajo por ti para que tú puedas ser miembro, puedas ser ciudadano de ese reino. Y tú puedas obtener las bendiciones, tú puedas recibir la esperanza, tú puedas sentir la paz, tú puedas recibir el descanso y también tengas las responsabilidades. Pues como en cualquier reino, tienes tus derechos y tienes tus responsabilidades. Estás protegido, pero tienes que contribuir, tienes que cumplir tu parte para que este reino funcione. Es una sociedad de creyentes, dirigidos por el Rey del universo. Estas son las características del reino de los cielos. En resumida, el reino de los cielos se caracteriza por su magnitud, por la influencia que ha tenido en la historia, en la vida de las personas, para salvación, personas que estaban perdidas y encontraron una brújula en el reino de los cielos. Encontraron un propósito, tanto así que dieron su vida por ello. Esa es la influencia del reino de los cielos. Y por eso es su valor tan grande. Por personas que dieron todo y han dado todo. Y como ejemplo tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que vino en humildad y lo dio todo por este reino. Una muerte que no merecía morir, sufrimiento que no merecía sufrir, haciéndose como uno de nosotros, inferior a Él, despojándose de sus privilegios para venir y caminar con nosotros. Ese es el rey de este reino. Ese es el valor que tiene este reino, que el Padre envió a su único Hijo, lo más preciado que tenía, por este reino. Exclusivo, solo para aquellos en quien a Él le ha agradado y en quien en ese ámbito personal han decidido creer y poner su confianza en el sacrificio de Cristo. Ese es el reino de los cielos. ¿Cuál es la aplicación para nosotros como creyentes? ¿De qué nos sirve aprender cómo es el reino de los cielos? ¿Para qué me sirve a mí? ¿En qué me va a ayudar a caminar sabiendo qué es el reino de los cielos? Bueno, número uno, si usted es parte de este reino, obviamente que le va a interesar y tiene que saber qué es este reino y cómo funciona, si es parte del reino. Número dos, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, hay algo muy interesante y que es muy consolador para los que son parte del reino y como les dije que tienen responsabilidades, nos ayuda a tener una mentalidad que nos va a ayudar a esforzarnos cuando sintamos cansados. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tu trabajo para el reino de los cielos no es en vano. Todo lo que haces para el reino de los cielos no es en vano. Cuando venga para ti el cansancio de decir, ay, ¿sabes qué? ¿Para qué no aguantando esto? ¿Qué tengo que estar aguantando esto? Podría estar más a gusto sin hacer nada, sin esforzarme. No, hermano, tu trabajo no es en vano. Este reino es muy poderoso. Este reino tiene promesas que en su esperanza, si pones tu esperanza en ella, no vas a ser avergonzado. Que vas a ser recompensado, que vas a ser glorificado en aquel día. Vas a recibir honra y gloria por tu trabajo. Que el Rey del universo te va a estar protegiendo como tu derecho.
entonces todo lo que hagas no es en vano. ¿Por qué? Porque puedes voltear a ver al reino por el que trabajas. Voltea a ver la historia de cómo ha influenciado. Voltea a leer las escrituras, cómo cambió a las personas. Y vas a darte cuenta que no trabajas en vano. Que para quien tú trabajas tiene poder, tiene autoridad y tiene influencia sobre las personas. Más que lo que cualquier político pudo haber tenido en la historia. Hubo un hombre, un filósofo, por allá creo que de los 1800, 1900, era un francés, que él decía que la Biblia, el libro de la Biblia un día, 100 años adelante, iba a quedar en un estante de la biblioteca olvidado. Y el único que quedó olvidado fue él. Fue él. El reino de los cielos no es momentáneo, no es espontáneo. Cuando parece ser que se está acabando, su influencia renace. Cuando persiguen al reino de los cielos, eso es gasolina para el reino de los cielos. Miren a los mártires, países como China, lugares como el Medio Oriente, que según son los más perseguidos, que está prohibido el cristianismo y es donde más hay cristianos. Ese es el poder del reino al que ustedes pertenecen. Ese es el valor del reino por el cual ustedes trabajan. Y no debemos desesperarnos. Estamos cansados. Nuestro rey, del cual somos parte nos promete descanso. ¿No hablamos hace algunas semanas? Vengan a mí todo el que esté cansado y cargado y yo los haré descansar. Ese es el reino para el que trabajamos. ¿Qué hay si no soy parte de este reino? ¿Qué hay si aún no estoy indeciso si dejar todo? ¿Qué hay si mis padres, mi madre me estorba? ¿Qué hay si mis amigos me estorban? ¿Qué hay si mi filosofía choca con el reino de los cielos? ¿Qué hay si mis sueños, mi visión, lo que más anhelo yo choca con la meta del reino de los cielos, con la cosmovisión del reino de los cielos? Bueno, decídete. Vas a tener muchísimo más beneficios de este lado que de allá. Número 1, tu seguridad eterna. De este lado tienes esperanza de que no vas a sufrir eternamente. De este lado tienes esperanza de que lo que pasa aquí en la tierra no solamente es un accidente, sino que hay alguien que está en control de todo eso. Todo lo que hacemos fuera del reino de los cielos, el propósito no tiene brújula. Vamos sin dirección. Ahorita hago algo, al rato no lo hago. Por eso la gente no encuentra satisfacción, no encuentra plenitud en lo que hace. Pero en el reino de los cielos encuentras tu propósito como ser humano, luchar por una causa que es muchísimo más grande que tú y que vas a ser bien recompensado. ¿Quién puede recompensar mejor que el creador del universo? Que el que es dueño del oro y de la plata, que el que creó galaxias, el que creó ángeles, el que creó monstruos marinos, el que creó todo lo existente, el que formó las leyes para que funcione nuestro universo. ¿Alguien más puede recompensar mejor que él? ¿El dinero? ¿El estatus social? No hay nada. Si aún no estás seguro que eres miembro del reino de los cielos, hay esperanza para ti. No estás perdido. Puedes poner tu confianza en que Él ha tomado tu lugar en la cruz, de que tú merecías pagar tus deudas hacia Dios, porque has rompido sus mandamientos. Y Él, por misericordia, por el valor del reino, mandó a su Hijo. El Señor Jesucristo vino y pagó esa deuda. Tomó tu lugar para que tú puedas ser miembro del reino de los cielos. Para que tu propósito sea eterno, sea mayor a tu propia vida. Y tengas esperanza de que si sacrificas tu vida, si sacrificas tu trabajo, si sacrificas tu familia, si sacrificas todo lo que puede ser valioso para ti, no es en vano, pues hay algo mayor, una eternidad con el Dios del universo. Entonces los invito a meditar en esto. Somos parte del reino de los cielos, y para los que somos parte del reino de los cielos, los que somos ciudadanos, los que tenemos nuestro pasaporte, hay que gozarnos. Es cansado a veces, no les voy a negar. Tenemos cosas, los afanes de la vida, el quehacer, pero podemos encontrar descanso en Él. A veces podemos parar las cosas y decir, a ver, Señor, no
no puedo con lo que estoy lidiando. Me agobio, me estreso, me preocupo. Nadie dice que no se preocupe, pero lo que le estamos diciendo es que vaya cuando esté cansado. Doble sus rodillas, vaya con el rey que tiene. Si realmente es ciudadano, tiene un rey que es paciente hacia usted, es humilde. No puede haber un rey más humilde que el Señor Jesucristo. No puede haber un rey más humilde que el Señor Jesucristo. No puede haber algo más misericordioso que nuestro Señor Jesucristo. Alguien tan más perdonador que Él. Podemos caer, podemos pecar, podemos cometer errores garrafales. Pero si realmente hemos sido ciudadanos, el que empezó la buena obra en nosotros, Él la va a terminar. Él va a estar ahí para nosotros, nos va a regañar, nos va a castigar, pero va a ser para nuestro bien, va a ser para que crezcamos, para que nos levantemos de la caída. Pues Él por nosotros murió una sola vez y esa vez fue eficaz por nosotros. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es valioso y exclusivo. Es valioso. Esta es la respuesta a la pregunta de cómo es el reino de los cielos. Ahora espero que haya podido tener un entendimiento mayor de qué es el reino de los cielos y cómo es el reino de los cielos. Espero que vaya meditando en esto en su día a día, en pudiendo encontrar descanso en su rey, en su rey. Vamos a hacer una oración y vamos a quedar despedidos. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque para siempre es tu misericordia, Padre. Porque aun cuando te fallamos, aun cuando nos desviamos, Señor, aun cuando no te amamos con todo lo que deberíamos amarte, y a nuestro prójimo tampoco, Señor, tú eres paciente hacia con nosotros. Y nos ayudas a crecer, nos consuelas, nos exhortas, nos edificas. Te damos gracias porque nos has dejado tu palabra para encontrar la respuesta, Señor, ante la duda, ante la aflicción, ante todos los problemas de la vida, Señor. Te pido, Señor, que podamos ir a nuestras casas meditando que somos parte de algo grande, tu reino celestial en esta tierra. Y que tenemos la esperanza de que un día vendrás e impondrás sobre todos ese reino, Señor. Y que en lo tanto, Señor, confiamos en ti. En que tú nos cuidas, tú nos guardas y nos proteges, Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de tu Hijo amado y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.